El primer avión que estáis viendo aquí en pantalla es el Kai K1 Won-D. Es un avión surcoreano de la compañía Kai, Korean Aerospace Industries. Es una de las compañías aeronáuticas por excelencia de Corea del Sur. Y bueno, lo que estáis viendo es la versión armada del KT-1. Este es el KA-1. La A y la T normalmente suelen ser los acrónimos de Attack y Training, es decir, ataque y entrenamiento. Por tanto, no hace falta ser muy inteligente para deducir que esta es la versión de ataque del entrenador. Solo por curiosidad y porque lo tengáis en cuenta, los que me estáis viendo, es que Corea del Sur ha seguido una línea, una hoja de ruta más bien, para establecer un caza de quinta generación y este fue el primer pilar, el Korean Attack 1 o el Korean Training 1. Después vino el T-50 y el FA-50, que luego veremos también, por supuesto, y finalmente tenemos el KF-21 Boramae, que es un avión, según los coreanos, de quinta generación. Y pongo comillas porque, bueno, hay gente que discrepa, yo estoy entre ellos, yo no lo consideraría de quinta generación, pero bueno, este fue el primer paso para que los coreanos lograsen ese hito. Y bueno, es una aeronave del año 2000. Más o menos ahí fue introducido el avión y tenemos que señalar ya una de las principales ventajas y es que está en producción. Hay una línea de montaje con países que están comprando el avión, por tanto, está siendo ensamblado y montado y fabricado para varios países que han pedido y esto es bueno porque por varios motivos. Lo primero, porque se puede hacer pedidos. Si no hay una línea de montaje activa o convences al fabricante o literalmente no puedes hacer pedidos. Entonces, esto por una parte, pero por otra también el hecho de que haya una línea de montaje para 3, 4, 5, 10 años, quiere decir que el avión va a tener como mínimo esa continuidad de 10 años, aunque será más de 10 años. Pero bueno, buenas noticias en este caso, que el avión está siendo producido, está siendo exportado y tiene un éxito comercial bastante destacado. Vamos a pasar a hablar de las características generales, que es bastante importante para entender de qué estamos hablando y sobre todo qué tipo de avión es el que estamos conociendo. Y bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la velocidad máxima, que es uno de los principales factores a analizar. 574 kilómetros por hora, como buen turbohélice, como buen turboprop, es un avión subsónico. El alcance efectivo serían de 1.333 kilómetros sin estos depósitos que estáis viendo aquí en pantalla en las alas, es decir, alcance no ferry. En la versión ferry puede llevar, como digo, estos dos depósitos que tienen 190 litros cada uno, o dos contenedores, bueno, como queráis llamarlo. No he encontrado exactamente la cantidad de kilómetros que le añade, o sea, la cantidad de alcance que le añade, pero podemos estipular más o menos entre 600 y 800 kilómetros, con lo que el avión podría superar los 2.000 kilómetros de alcance. En líneas generales es una estadística bastante promedio, o sea, no destacaría en estas capacidades ni en velocidad máxima ni en alcance, pero vamos a ver ahora otra capacidad también bastante interesante que es el techo de servicio, que se sitúa en los 11.580 metros, tampoco destaca en exceso, y el régimen de ascenso, que también es una característica muy importante a analizar, es de 16 metros por segundo. El régimen de ascenso, ¿qué quiere decir? La capacidad que tiene el avión para ir hacia arriba, básicamente. Puede llegar a superar incluso los 16 metros por segundo. ¿Por qué es interesante analizar el régimen de ascenso? Básicamente porque determina un poco la capacidad de maniobrabilidad del avión. No es la única capacidad que hay que medir para constatar la maniobrabilidad, pero desde luego es una bastante importante. También no destaca por ser el avión más maniobrable del mundo. Es una estadística bastante promedia, incluso yo diría que inferior al resto que vamos a ver. Carga máxima al despegue. No he encontrado la carga útil, pero bueno, tenéis que quitar, obviamente, de este número, que son 3.300 kilos. Esta es la carga máxima al despegue, lo máximo que puede llegar con los depósitos cargados a tope. Entonces, lo que es la carga útil de armamento va a ser inferior, obviamente.
Por ahora en la versión de ataque solo está disponible en Corea del Sur, es decir, esta versión solo está disponible en Corea del Sur. Sí es verdad que la versión de entrenamiento está disponible en bastantes países, por ejemplo, Indonesia, Perú, Turquía, Senegal, por poner algunos ejemplos, y se han construido unos 175 aviones de este tipo, tanto de la versión de ataque como de la versión de entrenamiento. Cosas interesantes, bueno, el avión tiene todo lo necesario para funcionar, para realizar misiones CAS y COIN, es decir, apoyo aéreo cercano y contrainteligencia. Tiene el Glass Cockpit, como estáis viendo por aquí, sistema de vuelo todo tiempo, sistema de control de armas IFF, es decir, identificador de amigo-enemigo. Básicamente con lo que quiero que os quedéis y con lo que quiero que entendáis es que el avión tiene todo lo necesario para realizar las funciones, como digo, de cash y coin. En cuanto al armamento, también tenemos que poner que es un armamento muy limitado el que tienen por ahora. Simplemente se limita a cohetes de 70 milímetros y un pod para una ametralladora Browning. Bueno, Browning no, el homólogo montado en el avión, el homólogo surcoreano, pero bueno, me entendéis, de 12-70 milímetros. O sea, armamento muy básico, muy básico, que también tengo que decir que es con lo principal con lo que trabaja El Salvador. O sea, poco más armamento El Salvador suele trabajar. Pero bueno, sí que es verdad que comparado con otras opciones, pues tenemos un armamento bastante limitado. Ahora bien, ¿cuáles son sus grandes ventajas? Bueno, antes de empezar a sus grandes ventajas, voy a hablar del motor, porque la propulsión es otro mecanismo, otro sistema del aparato que es digno de comentar. En el caso de todos los turbohélices que vamos a ver en el vídeo, son turbohélices motorizados por la compañía Pratt Whitney, que es una compañía canadiense, aunque bueno, depende de Estados Unidos prácticamente en todos sus componentes, y en este caso tiene el motor PT6A62, que es un motor enfocado sobre todo a la eficacia, es decir, al ahorro de combustible. No es un motor muy potente, por tanto, bueno, simplemente que tengáis eso en cuenta. También logísticamente es un motor que está bastante extendido, por tanto, ahí no hay problema. Pero bueno, más allá de eso, ahora sí, vamos a pasar a analizar un poquito las ventajas y las desventajas del avión. En primer lugar, yo diría que la principal ventaja es que este probablemente sea el avión más barato del mundo con ciertas capacidades. No nos vamos a ir a China, ni a Rusia, ni a países raros a buscarlo. Nos vamos a un país constatado como es Corea del Sur y encontraríamos que el precio podría rondar los 6-7 millones de dólares. Después también hay un detalle bastante interesante que es digno de mencionar, y es que Perú fabrica gran parte de estos aviones. Entonces igual se podría contratar con Seman, que es la empresa que tiene las licencias en Perú para fabricarlo, ya digo, prácticamente por completo. Y se podría ajustar un poquito más el precio. Estamos hablando de 6-7 millones más o menos sería el rango que nos moveríamos. Es un avión súper barato, o sea, más barato que esto, un avión de juguete, si quieres, pero ya más barato no va a haber. Entonces, esta es una ventaja. ¿Cuál es la otra ventaja? La otra ventaja es el proveedor. ¿Por qué? Por varias cosas. Corea del Sur, logísticamente, es un país que ha producido y tiene unas líneas de montaje a nivel industrial espectaculares. Yo creo que nadie puede negar esto. Y logísticamente eso facilita pues el tener repuestos, el tener mantenimientos, el tener los aviones en correcto estado operativo. Y además que Corea del Sur también es otro país que se caracteriza desde que se abrió al mercado internacional, no hace mucho, en 2021-2022 fue cuando Corea del Sur decidió dar el salto a exportar su armamento. Pues desde ese punto, Corea del Sur siempre se ha caracterizado por transferir industrialmente todo lo que pueden. Obviamente en El Salvador no hay empresas ni industria suficiente como para fabricar uno de estos aviones, pero sí a lo mejor hay industrias que pueden fabricar algunos componentes, que pueden dar mantenimientos, pueden dar servicios al avión, pueden explorar algunas opciones para seguir mejorando el avión. Por tanto, Corea del Sur permite esto y esto es una ventaja, que tu país disponga de cierta transferencia industrial, que tenga cierto impacto en la economía de tu país la compra de este avión. Eso obviamente es siempre una ventaja. Y luego hay una tercera cuestión. Y es que este tipo de compras, cuando uno compra armamento, no es solo comprar el armamento para la defensa, no, que esto es algo que está muy engañada la gente. La gente está muy engañada con este sentido y yo quiero dejar algo claro aquí por si alguien no lo sabe. Estas compras también son geopolíticas.
Es decir, acercan las posturas de los países, crean alianzas, crean asociaciones. Por tanto, esto podría dar lugar a muchas alianzas en otros aspectos con Corea del Sur, sobre todo industriales. Si bien hablábamos de que aeronáuticamente El Salvador no puede aportar mucho en el desarrollo de este avión, sí que es verdad que este acuerdo puede dar pie a otros acuerdos en otras industrias donde la cooperación con Corea del Sur puede beneficiar a San Salvador. Por tanto, sin duda, yo diría que las dos mayores ventajas de este avión son, en primer lugar, el precio ridículo, y por otro lado, ¿quién está poniendo el avión? Corea del Sur. Logísticamente es viable, logísticamente es un proveedor fiable, industrialmente abre la puerta, abre un abanico de posibilidades. Y esto es lo que tenemos todos que entender, a ver si conseguimos esparcir esta idea de que las compras en defensa no es solo defensa, sino también son compras diplomáticas y geopolíticas que tienen un impacto en la economía local. Esto por un lado, esto es lo positivo, pero obviamente como cualquier avión tiene un ajuste también negativo, es decir, tiene unos factores negativos. ¿Cuál diría yo que es el primer factor negativo? Y es que es un avión que inicialmente nació pensado para ser únicamente y exclusivamente empleado como avión de entrenamiento. Después se hizo el apaño, se hizo esta versión KA-1, que bueno, cumple con las misiones básicas, pero como digo, es un avión que fue inicialmente pensado para el entrenamiento y por tanto está muy limitado en capacidades de rendimiento. Ese para mí sería la principal desventaja. Luego también el armamento es muy poco variado. Tenemos muy poquito armamento, lo cual eso también a la hora de ajustar las misiones que se quiere hacer, pues no es tan favorable porque obviamente pues disponemos o de cohetes o de ametralladora. No hay más. Entonces, ¿qué pasa si quieres atacar cierta posición? ¿Qué pasa si quieres atacar en el mar? ¿Qué pasa si quieres simplemente pues, hacer una misión de reconocimiento? No tienes ni siquiera pods o contenedores con el contenido, ¿no? Para llevar a cabo misiones de reconocimiento, de designación de objetivos, inteligencia. O sea, no tienes nada de eso. Entonces, claro, digamos que la versatilidad de este avión a la hora de ajustarse a cierto tipo de misiones no es muy grande. Ahora bien, costando 6-7 millones, El Salvador, que siempre se ha caracterizado por tener una fuerza aérea grande, podría conservar una fuerza aérea con un alto número. Podríamos estar hablando de unos 20 aparatos incluso, y la verdad es que nos quedaríamos muy por debajo del presupuesto, teniendo o aprovechando algunos aparatos para estar en reserva, algún otro a lo mejor para canibalizarlo. O sea que podríamos tener perfectamente 10 aparatos operativos, de esos 20, 10 aparatos operativos volando con mucha asiduidad. Sabéis que lo ideal es que estos aparatos vuelen como mínimo 100 horas al año. No es mucho, la verdad. 100 horas, ya digo, es lo mínimo. Por ejemplo, en la OTAN se exige que lo mínimo sea 180 horas. Incluso hay países como Estados Unidos que suelen volar sus aparatos unas 250, 270 horas al año, pero obviamente no le vamos a exigir a El Salvador eso, le vamos a exigir 100 horas de vuelo, y con esas 100 horas de vuelo se puede tener perfectamente a 10 operativos y todavía nos sobra presupuesto, o sea, se podría adquirir más aviones incluso. Que yo vuelvo a comentar, no sería necesario más aviones, aunque se pudieran conseguir y entrasen dentro de ese presupuesto. Pero yo creo que una compra de unos 20 aviones, o sea, estaríamos hablando de casi 2 escuadrones, para El Salvador le llega perfectamente. Queda así con ese prestigio, que conserva ese prestigio, ¿no?, de ser una fuerza aérea con muchos aparatos, y obviamente con 20 aparatos puede haber también una transferencia industrial, tecnológica y de know-how bastante curiosa y bastante positiva para San Salvador. Bien, hemos cubierto el primer avión ya.